En La Rioja tenemos nueva constitución, más federal, moderna, inclusiva, participativa, que consagra derechos para todas y todos. Hola, ¿cómo están? Esto es Se Sale por Arriba en Norita Streaming. Se Sale por Arriba es la idea de hacerlo con un mejor debate, bueno, enriqueciendo la democracia, el intercambio de ideas, aunque el presidente de la Nación diga que es un topo que quiere salir por abajo, comiendo ahí la zanahoria, las papas de los pobres. El tipo plantea otra lógica, ¿no? El topo que viene a destruir el Estado. ¿Y por qué llega Milei al poder? Porque la política no supo dar respuestas, porque las democracias en el mundo, los estados y también la política tradicional está pasando por una crisis tremenda. Y la Argentina, bueno, no ha quedado afuera de eso y nos ha dado lo peor de ese ejemplo global que hoy está en la Argentina, que ha llegado además con un discurso de libertad, como si la libertad fuera un concepto per se, sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta de qué tiene que nutrirse esa libertad, cuál es el opresor. Según mi ley, el opresor es el Estado. El opresor es la democracia. Por eso, ¿por qué pensar en el otro? ¿Por qué yo tengo que dejar mi libertad de lado para ayudar al prójimo? ¿Y por qué tengo que pensar en el bienestar social si eso afecta a mi propia libertad? Alberto Pérez, ¿cómo estás? ¿La política está dispuesta a volver a ser mejor para que, de alguna manera, bueno, retomemos el camino del raciocinio? ¿Qué tal, Facundo? Está obligada a hacerla. Sin duda lo que vos te estás planteando es así. Los errores políticos que cometieron los dos últimos gobiernos anteriores a Sí, Milei, el de Macri y su fracaso, no olvidemos que Cambiemos salió tercero en las últimas elecciones, y el de sí. nuestro gobierno también, por temas de gestión y sobre todo por temas políticos, ¿no? Yo siempre lo marco, haberse peleado a cielo abierto durante 4 años no es gratuito. Ujú. La ciudadanía vio que tenía problemas diarios y que lejos de que la política y el gobierno solucionase los problemas, eh, nos estábamos peleando. Entonces surgió un hombre disruptivo, una persona que vino a plantear que había que destruir todo, que había que destruir el Estado, que había que destruir la política, que había que destruir, que los derechos eran privilegios. Y Mm. bueno, hoy en día, lamentablemente, en lo diario, se está viendo qué es en la realidad esos conceptos que vertía en la campaña Milei. Cuando él decía que amaba ser el topo que venía a destruir el Estado, bueno, hoy lo estamos viendo. Sí. La destrucción de la educación pública y el desfinanciamiento de las universidades, la destrucción de la salud pública y lo que está pasando en el Hospital Bonaparte. Cuando él decía que el Estado era un obstáculo para la gente, que los evasores eran héroes, Sí. bueno, hoy se está destruyendo todas las regulaciones del Estado. Un Estado que, por supuesto, no funcionaba como decíamos o era perfecto, que había que mejorarlo, que había que cambiarlo, pero de ninguna manera destruirlo. Ahora, ¿no te parece que esa idea de destruir el Estado en Milei tiene que ver con destruir al peronismo? Porque vos no te olvides que todos los derechos que implantó el peronismo, desde Perón a esta parte, han sido como utilizados en el vehículo del Estado. Es decir, el Estado ha sido funcional al otorgamiento de derechos de la sociedad. Cuando Milei dice, yo quiero terminar con el Estado porque considera que la célula, ¿no?, del peronismo está ahí en el Estado. Mira, O sea, la eh, forma de aniquilar al peronismo es terminar con el Estado. le- hablemos entonces, coincido con vos, Facundo, pero hablemos de la concepción del peronismo y algunas ideas A que ver, vinieron, que trajeron los movimientos de derecha en Argentina, sobre todo el macrismo en el 2015 y la sí. libertad avanza ahora. El macrismo hablaba de república, se llenaba la boca hablando de república. Para nosotros, para los peronistas, la república es la cosa pública, ¿m? Es el bien común, es el espacio de todos, completamente diferente a lo que hizo desde el gobierno el macrismo, donde no defendió la cosa pública, donde no defendió las cosas comunes. Y este gobierno habla de libertad, ¿no? El principal leitmotiv de este gobierno es la libertad, pero una libertad solo individual y en el sentido más pequeño, que es el cuidar la libertad, la propiedad privada. Por supuesto que nosotros también defendemos la libertad individual y la Ujú. propiedad privada, pero para nosotros la libertad es colectiva. Y Sí. cuando la libertad es colectiva se llama soberanía. Ujú. Entonces, lejos pueden defender la libertad y sobre todo la libertad pública quienes están entregando los bienes
públicos los bienes del Estado. Los bienes naturales, vemos lo que pasó con el RIGI, entregar nuestras riquezas y endeudarnos. Mira, me acuerdo siempre de la frase de Néstor Kirchner cuando saldó la deuda con el FMI. Sí. Dijo, hoy los argentinos somos un poquito más libres. Y dijo eso porque éramos menos dependientes, porque ya no dependíamos de las recetas del FMI. Bueno, los dos gobiernos que yo te nombro, tanto el de Macri como el de Milei, Sí. uno nos endeudó, el de Macri, y el otro retoma los mismos funcionarios y la misma idea de seguir las políticas y ahondarlas del Fondo Monetario Internacional que nos hacen más dependientes, menos libres. Entonces nosotros tenemos que, cuando se habla de república y de libertad, tenemos que analizarlo bien y volver a la discusión política. Y retomo lo que dije al principio. No nos peleemos más por pequeñeces entre los peronistas, entre los hombres y mujeres Alberto, de campo pero no son nacional y pequeñeces, popular. perdón, pero para mí la disputa sigue siendo en la política por sostener ciertos espacios de poder y ciertos espacios de privilegio. Por eso yo te preguntaba al comienzo de este programa si de esta pandemia que está viviendo la Argentina está tomando nota la clase dirigente, porque por lo visto hay sectores que todavía siguen con esa mezquindad, no de discutir por pequeñeces, como decís vos, sino por espacios reales y concretos de poder. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ese capitalismo distributivo, mal llamado comunismo, con Néstor Kirchner, con Cristina, no supo después sostener en el tiempo la memoria sobre esos derechos que había adquirido la sociedad argentina? ¿Qué pasó? Porque hay que recrearlo constantemente. Porque nosotros defendemos, y recién estábamos hablando Sí, de las cosas más importantes para el peronismo y que se han llevado adelante tanto en el gobierno de Perón, en los gobiernos de Perón como en el de Néstor y Cristina, pero tenemos que revitalizar esa discusión y ese diálogo con la sociedad completamente. Está muy bien que hablemos de lo que hizo Perón, lo que hizo Néstor y lo que hizo Cristina. Está muy bien, lo tenemos que reivindicar, pero sí, tenemos que ofrecer a la sociedad cosas nuevas y discutir estos temas que te hablaba de recién, de nuestra concepción del Estado, de nuestra concepción de la libertad, de la cosa pública, de cómo el sí. Estado no debe destruirse. Al contrario, el Estado es el vehículo para que las clases populares, los trabajadores y la clase media puedan acceder a nuevos bienes. Aquí en la Argentina, lo que hoy Milei llama privilegios, el peronismo lo llamó derechos. Ujú. Derecho a alimentarse, derecho a tener un trabajo digno, derecho que después sumaron Néstor y Cristina, la asignación universal, Sí. los derechos de género, que hoy digan que esas cosas que nosotros adquirimos durante 70 años, tan denostados hoy, son privilegios, es todo lo contrario. Cuando Perón dio la posibilidad que todos pudiesen comer 4 comidas por día, era un privilegio para pocos. Cuando hizo que el trabajo, Sí. las vacaciones, fuesen un derecho para todos, era un privilegio para pocos. Sí, Entonces, que hoy llamen privilegios es revertir, dar vuelta en un momento de confusión, que en parte es por nuestros errores, sí. es dar vuelta concepciones que son importantes de volver a discutir. Y cuando yo te digo pequeñeces, no pienso que la discusión por espacio de poder Sí. sea una pequeñez, porque la política es eso, Sí. es luchar por el poder y transformar la vida de la gente del poder. Sí. Pero cuando defiendo mi quintita, cuando defiendo mi lugarcito y no doy estas discusiones y no me enfrento y dialogo y debato fuerte con el compañero para aclarar estas cosas, después las discusiones se dan cuando gobernamos. Entonces no sabemos qué hacer Sí, ante el eso pasó. FMI porque no lo discutimos antes. No sabemos qué hacer Sí. ante una pandemia, ante una emergencia esa porque no había una discusión de salud Pero pública. eso pasó en el último gobierno y está muy bien. Ahora, el tema del derecho al trabajo, que fue quizá la médula ósea del peronismo, se ha venido tergiversando con el correr del tiempo y ha pasado a ser el derecho al asistencialismo. Es decir, el peronismo pareciera que dejó de ser el partido de los trabajadores para ser... Pero es una, perdóname, para Facundo, ser- es una falacia. A ver. Eso es una falacia que han logrado instalar. Mirá, los gobiernos, si tomás el gobierno de Sí, Cristina, sí, los dos, el de Macri, el de Alberto y el de Milei, los gobiernos que más le dedican a los programas sociales, sí. los llamados programas sociales, muchas veces en forma peyorativa, pero los programas asistenciales fueron durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque no generan trabajo, porque no generan riqueza, porque no generan nuevos derechos e intentan contener un Sí. caldo de cultivo que se produce a través de los programas sociales.
En el gobierno del peronismo, de Perón, en los 3 gobiernos ni hablar, porque había pleno empleo, pero en el de Néstor y Cristina, e inclusive en el de Alberto, más allá de otros errores, pero en esto no lo fueron, Ujú. había trabajo, había crecimiento, había programas dirigidos y focalizados a algunos sectores de la sociedad muy vulnerables. Y después hubo un derecho que tendió a ser universal, como la asignación universal por hijo, que es la concepción de los programas sociales nuestros, que sean universales, por eso son derechos. Cuando los programas o lo que vos le das a una parte de la ciudadanía es para unos y no para otros, no son derechos, los derechos son para todos. Bueno, la asignación universal, apuntada a un sector grande de la Sí, sociedad, sí, apuntaba a algo más grande, que ahora, en la constitución nueva de La Rioja que se aprobó hace poco, sí. se hace un avance sobre lo que fue la asignación universal, introduciendo la renta universal, que también es un tema muy importante, muy de avanzada para discutir, porque también hay resistencia dentro del Sí, movimiento, sí, pero yo creo que en la época de la informática, de la robótica y en el estadio que estamos viviendo del capitalismo, es sí. muy importante discutir una renta universal. Bueno, el peronismo se animó a esas cosas. En La Rioja ahora, con Cristina hace 15 años, con Perón hace 70 años, y tendremos que discutir más, tendremos que ver cómo nos ponemos de acuerdo, pero son estos temas y no otros los que la ciudadanía espera escuchar de Bueno, nosotros. pero ahora, ¿qué pasó con el gobierno de Alberto Fernández? ¿Vos crees que la sequía, que la pandemia y que, digamos, la deuda que heredó del Fondo Monetario Internacional, que han sido como las 3 maneras de justificar ciertos errores de su gobierno, son realmente importantes? ¿Ha sido realmente importante para el fracaso o ha sido un tipo que no supo ejercer el poder? Sin duda fueron temas que perjudicaron su gobierno y que Sí, fueron temas excepcionales. No hay ninguna duda de eso y yo creo que poco si lo hacen con buena fe pueden sí, discutirlo. Pero también es verdad que se cometieron muchos errores. El otro día lo hablábamos en este espacio de pensamiento que es el programa Se Sale por Arriba en este streaming, que también es un sí. streaming que tiene un legado, pero que también tiene que, como propuesta, pensar las cosas, pensar el futuro de la Argentina, el futuro de la política. Y decíamos el otro día, el de Alberto fue un gobierno testimonial que daba testimonio de los temas, pero que no los resolvía. Cuando el peronismo, en su esencia, es todo lo contrario. El peronismo, donde hay un problema, lo resuelve o intenta Sí. resolverlo. Entonces, hubo impotencia y tenemos que decirlo. Y también hubo maltrato en algunas partes, lo cual, hacia el presidente, lo cual no justifica esa falta de decisión. ¿Y por qué digo que hubo maltrato? Porque creo que también esto tiene que ver con la autocrítica. Yo sé que me van a putear mucho con esto que voy a decir, pero si vos como conducción del peronismo tuviste un problema con quien compartiste la fórmula como vicepresidenta, si tuviste problema con 3 ex jefes de gabinete, con tu ministro del Interior, con el vicepresidente de Néstor, con el presidente de tu bloque de senadores durante 10 años, Sí. algún problemita hay. Digo, alguna autocrítica hagámonos. Ahora, Esto no justifica lo que haya hecho Scioli hace poco tiempo, que ustedes saben que yo durante muchos años estuve a su lado y no lo acompañé en esa decisión porque creo que es completamente errónea. No justifica lo de Pichetto, haber acompañado a Macri. No estoy justificando a nadie. Al contrario, yo me quedé acá y estoy en el sí, peronismo y sí. tratando de ayudar a reconstruirlo para que sea otra vez el vehículo de cambio de la sociedad. Pero el sector que conduce el peronismo, Sí. que es expulsivo de todo esto que te acabo de nombrar, alguna autocrítica se tiene que hacer, porque cuando tenés problema con todo eso, tu forma de conducción indudablemente tiene que reverse. Está bien, pero la autocrítica, ¿desde dónde la haces? ¿Desde la gestión? Porque yo lo que veo ahora, digamos, es como que toda la culpa, de hecho, lo que está haciendo Milei es un desastre, no estoy diciendo que no, pero digo, hay como una especie de diagnóstico de lo que Milei hace mal, de lo que realmente está ejecutando como destrucción de la trama social de la República Argentina, pero no veo, digamos, dentro de la política todavía una manera de mirarse hacia adentro para decir, bueno, che, de esto tenemos que volver mejores. Yo no sé si se logra esto con el trasvasamiento generacional, como decía el general Perón, o cómo se logra, Se para que la logra, política vuelva a creer en la política, la gente. sí, por supuesto, primero se logra entre todos, con los más grandes, con su experiencia, con los de edad intermedia y su vitalidad, y con los jóvenes, sobre todo, que traen ideas nuevas, que refrescan y participando. Mira, uno participa cuando se siente parte. O sea, participar es ser parte. Sí, Cuando no te hacen sentir parte, es muy difícil que nosotros ampliemos la base de sustentación de nuestro partido y podamos
ofrecerle a la sociedad algo nuevo, distinto, actualizado sobre nuestra doctrina, porque la doctrina es fundamental. Ahora, Sí. la doctrina del peronismo es vital y se mantuvo viva por 80 años porque se fue actualizando al momento. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Con gente joven, con gente grande, con gente de edad intermedia, con hombres, con mujeres, con trabajadores, con empresarios, con todos. Y sin ser sectarios. El peronismo cuando es sectario pierde. Cuando abre las puertas, yo fui un defensor muy fuerte de que haya PASO en el año pasado. Porque la PASO permitía la participación, Sí. permitía el cotejo de ideas, permitía que después no tengas que resolver gobernando, si hubiésemos ganado, los problemas que no resolviste en una interna. Permite galvanizar al partido y que la gente encuentre nuevos liderazgos o ratifique los anteriores. Bueno, para mí es el huevo o la gallina, eso que estás diciendo. Para mí es el huevo o la gallina, porque cuando vos sectorizás, en realidad lo que estás haciendo no es sectorizando solamente. Estás diciendo, este es mi modo de pensar, este es mi modo de accionar y soy coherente en la cronicidad, en la línea del tiempo de la política argentina. Yo creo que Cristina ha logrado ser una dirigente de la política argentina coherente a lo largo del tiempo. Y lo que le ha pasado es que esa coherencia y ese no desviarse, digamos, según las coyunturas políticas que le impone la Argentina y las disputas electorales, la han llevado a necesariamente sectorizarse. Me parece que ahí está también un problema. Después vos te abrís un poco más a decir, bueno, vengan todos, y empiezan a aparecer personajes que de pronto juegan para Macri, ¿no? Como pasó. Mira, Sergio fue un gran candidato. Él se hizo cargo, obviamente, en un momento muy difícil de la República Argentina. Pero cuando tuvo que jugar a favor de Macri los primeros 2 años, y bueno, no Pero tampoco. ese razonamiento que tenés es peligroso, Facundo. A ver, Es contame. peligroso. Te digo por qué. Primero, yo defiendo a ultranza los gobiernos de Néstor y Cristina, de Sí. los que formé parte. Del de Néstor como funcionario Sí. y el de Cristina acompañando como jefe de gabinete de la provincia. Lo defendí mientras que gobernaba y lo defendí cuando en la oposición también fui, no en la medida que lo fue ella y su familia, pero sí me persiguieron por quedarnos donde estaban. Por decir, seguimos defendiendo lo que cuando era vos sabés que fue alejarse de Cristina. Para muchos era una forma de defenderse. Nosotros dijimos, más que nunca, si defendimos durante 12 años lo que hicimos, lo vamos a defender ahora que somos oposición, por más que vengan amenazando y que nos persigan. O sea que yo lo digo, creo que con autoridad lo que digo. Bien. Ahora, pensar que porque muchos se dan vuelta cuando lo pusiste en una lista, tenés que hacer una secta, entonces no hagamos un partido político y hagamos una iglesia, Está bien. donde la palabra santa es la que manda, donde hay un dogma. Bueno, no, la política es otra cosa. La política es discusión. Y si se te escapa algún soldado, y bueno, tratá de ser mejor para que no se te escape. Bueno, pero vos no podés decir, no lo digo por Sí. vos, pero en este razonamiento que lo utilizó Máximo Kirchner los otros días. Cuando dijo, nos dicen que llenamos la lista a dedo, pero los que ponemos a dedo después votan bien. Sí, votan bien. Y son buenísimos compañeros los que ponen. Ahora, ¿todo lo demás son una mierda? Claro. Todo lo demás, entonces Basta de Sionis, somos, basta de somos- claro, Ajá. porque entonces en los errores que cometen algunos compañeros, vos enmascarás el sectarismo que le estás poniendo al movimiento. Y no, tenés que hacer el esfuerzo de seguir siendo amplio, participativo, sin ser naif, Está bien. sin ser incrédulo, pero si vos debatís, después es muy difícil que alguien se dé vuelta. Ahora, si no permitís debatir, seguramente muchos van a buscar espacios de reflexión en otro lugar. Yo reivindico lo que se hizo, no tengo vergüenza ni me pongo colorado de criticar, me banco si a alguno no le gusta porque piensa que es desoír la conducción de Cristina. Al contrario, yo, porque políticamente la quiero y la aprecio y la respeto, quiero que sea mejor. Está bien. Y si es mejor, cuando lo criticás, no cuando te callás y te quedás esperando a ver que si te bendice con el dedo. Pero por culpa de la política, hoy Milei gobierna la Argentina. Eso hay que... Y gracias a la política Ah. vamos a ganar en las elecciones en el 2025 No sé, y hay en que el hacer- 2027. Hay que hacer un buen laburo porque todavía Seguro. en la sociedad esa fiebre para que vuelva a la política no se nota. No se nota, todavía hay una distancia Más o menos, más en o ese menos, romance. más o Ay, menos. Acabamos bueno. de presenciar hace unos días una marcha de 1 millón de estudiantes, hace 3 meses o 4 de 1,5 millones.
Bueno, pero eso... dos paros de la... Ese es el pacto social, dos paros de la CGT, los movimientos Sí. sociales que se movilizan casi a diario, los jubilados que salen a defender lo Sí, suyo, pero eso no es el la 24 política. de marzo. Alberto. Sí, eso es política. No, pero no es la política Eso, partidaria. bueno, eso no es No, política bueno. partidaria, pero sí es política. No, ya lo sé, pero Pero- digo, los partidos políticos tienen que volver a enamorar. Eso es Ahora, verdad. ¿para qué? Para que Milei deje de gobernar esta Argentina, y no solo Milei, sino la derecha berreta de la Pero República vos fíjate Argentina. que algunos Ahora, periodistas, cuando ven a políticos Sí. en marchas que no son partidarias, dicen que van a robar cámaras. Y Está bien. ahora vos decís, entonces hay que encontrar un equilibrio. Esas demandas sociales de educación pública, Sí. de salario de salario de los trabajadores, del salario de los jubilados, o la jubilación, mejor dicho, de los jubilados, tienen que ser parte de nuestro pacto social para que después haya un pacto político. O sea, tienen que ser la carnadura de lo que nosotros defendamos. Por supuesto que dándole una articulación política, que es lo que hacen los partidos políticos casualmente. Sí, Alberto, para mí hay que volver a las calles, para mí hay que volver a los políticos intachables, para mí hay que volver a la política que se parece a la gente, a los presidentes que se parecen a su gente. Mirá Manuel López Obrador en México, un tipo austero, un tipo que se parece a la sociedad, un tipo que reivindicó la cultura fuerte que tiene México de sus antepasados y pueblos originarios, un tipo que ha demostrado que se puede hacer un capitalismo distributivo, mejorando igualitariamente las condiciones de la sociedad, pero pareciéndose al pueblo. A mí me parece que lo que le ha sucedido a la política en la Argentina es que ha empezado a ser una especie de jet set, ¿no? De clase, digamos, un poco alejada de la sociedad, que no se le pareció mucho a las necesidades del pueblo. Me parece que hay que recuperar ese tipo de dirigentes que Tenés se razón. parezcan a la sociedad para que, bueno, este tipo deje de destruir el Estado, porque Milei dice, soy el topo que va a destruir el Estado y la democracia se lo permite. ¿Vos qué pensás de lo que está haciendo este tipo? Digamos, como ya lo venimos describiendo, y no nos quedemos solo en el diagnóstico, y por qué la política se lo está permitiendo y los carriles de la democracia le permiten a un tipo que dice que va a destruir el Estado, lo cual, entre paréntesis, destruir la democracia, y no pasa nada. Primero coincido en que AMLO es un ejemplo y un espejo en donde debemos mirarnos los políticos por su capacidad de transformación, por su valentía, por su honestidad, por su coherencia. Coincido absolutamente. Absolutamente. Y por otro lado, toda esta cosa que está intentando hacer Milei, o muchas cosas que está Las está haciendo. haciendo. Yo estoy viendo, falta mucho seguro y hay que hacer más cosas, pero yo veo que hay una resistencia social y política. Por ejemplo, los bloques legislativos del peronismo, y hay que rescatarlo, así como hacemos crítica, decirlo bueno, se están parando y están encontrando consenso con otras fuerzas que a veces se oponen y a veces no Ujú. al gobierno de Milei para formar mayorías, como por ejemplo en el presupuesto universitario Sí. y en otras leyes. Muchos sindicatos, muchos movimientos sociales, muchos gobernadores, Axel, Quintela, Siloto, están dando muestras de que se le para, de que se le plantan, de que hay un proyecto alternativo. Yo sé que es difícil, yo sé que falta mucho, estoy seguro que hay que aclarar estas cosas y darle, repito, carnadura a las cosas que dice Milei. No son Ujú. vacías. Cuando dice que va a destruir el Estado, lo está intentando destruir. Cuando dice que es el topo que lo va a hacer de adentro, lo está haciendo de adentro. Cuando dice que la política es una porquería, está tratando de destruir la política, que es, por ejemplo, que los poderes cumplan su función y que en la legislatura salgan leyes que él obeta y dice que va a ir a la justicia. Entonces también está contra las instituciones. Bueno, yo noto una incipiente, hace 9 meses que ha asumido, Sí. resistencia, pero sí resistencia. Y en democracia, como el pueblo lo eligió, aunque a nosotros no nos gusta cómo gobierna, tenemos que esperar a las próximas elecciones, llegar mejores, como decís vos, llegar unidos, llegar con una propuesta e intentar ganarle en las urnas como se hace en democracia. Como Bien. hizo AMLO, Claro, que lo o como pusimos recién como hizo ejemplo, o Lula da Silva, ¿no? o Lula da Silva. Sí, Alguien que perdió 3 elecciones, Lula, Sí. antes de ser presidente. Sí, no- O AMLO, que le robaron una elección hace ya bastantes años, Sí. después siguió construyendo su partido, su movimiento Morena, Sí. y llegó a ser presidente. O sea, las cosas en democracia cuestan, Sí, hay sí. que hacer política, pero es un desafío importante porque está el bienestar de la ciudadanía
pendiente de esto. Ahora, el tipo vino a destruir el Estado. Fíjate que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA famoso, bueno, ahí hoy es el reducto del Gordo Dan. ¿Cómo hemos llegado a eso? O sea, el daño, porque eso también es importante. Ver cómo contrasta esta locura de que el Gordo Dan hoy esté apoltronado en el Inca con todos sus trolls, pero no solo es que está apoltronado, está contratado y financiado por el Estado. Digamos, cómo el daño que le había hecho la política a la Argentina y a la credibilidad para que hoy la sociedad tolere, porque hoy un sector de la sociedad importante, no minúsculo, tolera esta destrucción del Estado, tolera que a los jubilados se los caiga a palos. Cada vez menos, cada vez menos. Seguro que nosotros... Pero el daño fue enorme, Alberto. Sí, sí, sí. Bueno, pero ha asumido hace 9 meses. Sí. Ha asumido hace 9 meses. Entonces, no podemos devolver con la misma argumentación o el mismo esquema mental del presidente en cuanto a estar en contra de la democracia, de las instituciones y de la política. No. Nosotros, ni Bueno. digo que vos lo estés diciendo, No, pero no. podemos... nosotros tenemos que ser articuladores desde la política de las demandas de la sociedad que se están expresando, que también estamos expresando los partidos políticos, ser una alternativa clara, firme, que incentive la participación y que haya una alternativa el año que viene a las políticas que propone este gobierno. Cuanto menos diputados y senadores pueda meter en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales, le va a ser mucho más difícil llevar adelante esta destrucción que él quiere y nos va a permitir a nosotros sacar leyes que denoten en la sociedad el camino y el rumbo que queremos retomar como peronismo nosotros o otros partidos como lo que quieran expresar, el radicalismo, espero, por su lado, y otros partidos. Ese es el gran desafío. Yo no es que tenga un optimismo fuera de la realidad ni nada por el estilo. Yo sé que es muy difícil lo que está viviendo la ciudadanía, yo sé que hay que hacer cosas urgentes, pero bueno, se hacen, como vos decís, desde la calle, se hacen desde espacios como este, se hace desde la legislatura y sobre todo organizándose para el año que viene ser una alternativa electoral y Claro. ser mejores. Sí, yo insisto con la depuración. No sé si vos estás de acuerdo con eso. Sí, por Pero supuesto. a mí me parece que hay que depurar a aquellos que le han hecho daño a la política desde dentro. Porque esto de que, por un lado está Milei como el topo que va a destruir el Estado, y por el otro lado está toda la clase dirigente de la política en otro espacio republicano. A mí me parece que esas dos antagonías tienen que ser revisadas. Me parece que del lado de la política hubo mucha gente que le hizo mucho daño al sistema democrático con obscenidades, enriqueciéndose, dando ejemplos de corrupción, digo, hacia la sociedad. A mí me parece que esa gente es traidora del sistema democrático. Son los que no deberían estar más, porque, insisto, la sociedad debe encontrar en sus dirigentes a alguien que se le parezca y que pueda ser ejemplar. Ya se terminó, porque si no, mirá a lo que llegamos. No sé, me parece a mí que esa depuración no se está haciendo. Hoy, por suerte, tenés a un Quintela que gobierna una provincia y que ofrece un progresismo de distribución capitalista, como venimos hablando, como lo hizo López Obrador, que en la Constitución Nacional puso, los derechos sociales, o como en China, ¿no? Donde el Estado es muy presente y donde las 50 primeras páginas de la Constitución china está Marx, son textos copiados y pegados, y no por eso es comunismo. Pero digo, está Axel Kicillof también, que si vos le buscás a Axel alguna causa de algún tipo, no la tiene. Es decir, es un tipo que está limpio hoy y que tiene ante la sociedad esa imagen de honestidad. Me parece que hay que buscar esos tipos. Pero por supuesto que estoy de acuerdo con lo Pero que no decís. está sucediendo esa depuración, ¿Estás de Alberto? acuerdo? Pero lo estás diciendo vos mismo. Nombraste a Quintela, que es un gobernador. Aparte no tenemos 20 gobernadores. El peronismo hoy tiene No. 4 o 5 gobernadores. Está nombrando a Quintela, está Algunos nombrando a Axel, podríamos nombrar a otros gobernadores, intendentes. Digo, creo que sí hace falta esa depuración que decís. Creo que esos dirigentes y muchos otros que vos nombrás lo son, y que sobre todo nosotros tenemos, esa es la condición sine qua non. Ser intachable. La transparencia y ser intachable es la condición sine qua non. Sí. Desde ahí empezar a hacer todo lo que dijimos recién. El debate, la participación, la actualización, y seguramente ahí
haya una reconciliación con la sociedad. Basta con la corporación, basta con esta cosa de que nos cuidamos pese a todo, ¿no? No, la política no debe ser corporativa, al contrario, tiene que ser participativa y creo que hacia ahí va el Y peronismo. horizontal, ¿no? Que la política no sea el jet set de toda Exactamente. sociedad, sino que se parezca a su pueblo, que esté cerca de su gente. Me parece que es el deseo de todos genuinamente. Alberto Pérez, gracias por esta charla, por este No, debate. gracias a vos. Está buenísimo. Bueno, Es un gracias. placer. Igualmente. Es un verdadero placer. Se sale por arriba, siempre por arriba, en Norita Streaming. Un streaming con legado.